Buenos días. Bienvenidos a la presentación del libro La Justicia Electoral Mexicana en el Foro Internacional El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Comisión de Venecia. Esta mañana tenemos el honor de que nos acompañen en el presidium el maestro Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Doctor Manuel González Oropesa, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctor Dong Wuchen-Hu, asesor internacional de temas internacionales. Y el maestro Luis Octavio Vado Grajales, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. De igual forma, se encuentran presentes las consejeras electorales del órgano comicial local, licenciada Gabriela Benítez Doucet. Licenciada Yolanda Elías Calles Cantú. Licenciada Jazmín Escoto Cabrera. Contamos también con la presencia del licenciado Carlos Rubén Eguiarte Meléndez, secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Agradecemos desde luego la participación en este evento de los integrantes de la legislatura del Estado, magistrados, presidentes de partido y sus representantes ante el Consejo General del Instituto. Asimismo, agradecemos por su asistencia a los presentes, miembros distinguidos todos de la sociedad queretana. Para dar continuidad con este evento, escucharemos al maestro Gerardo Romero Altamirano. Muy buenos días tengan todos ustedes. Saludo con mucho gusto a mis compañeros, consejeros y consejeras electorales aquí presentes, a los diputados que nos honran con su presencia, al magistrado Sergio Arturo Guerrero del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, a los rectores académicos y alumnos que nos acompañan, presidente de la Federación de Instituciones de Profesionistas del Estado, muchas gracias por acompañarnos, a las distintas personalidades y al público en general, diputados y diputadas que se han dado el tiempo de participar en este evento. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a través de su comisión editorial, se honra con la participación en esta presentación de todos ustedes. Y principalmente es para mí un placer darle la bienvenida a Querétaro a dos personajes de gran estatura internacional en el tema de la justicia electoral. Por un lado, saludo con mucho gusto al doctor Manuel González Oropesa, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien en los últimos meses ha tenido en sus manos nada más y nada menos que asuntos de relevancia nacional, prácticamente de todas las entidades que tuvimos un proceso electoral concurrente en este proceso 2014-2015 y que seguramente habrán de incidir en las decisiones que tomarán los diferentes estados que tienen comicios el año entrante. Magistrado, apreciamos de verdad que en medio de una agenda intensa de trabajo se dé el tiempo de venir a compartir con nosotros la presentación de esta obra. Por otro lado, le damos también la bienvenida al doctor Dong Wuchen-Hu, cuyo currículum internacional en asesoría, preparación, coordinación y ejecución de comicios en países de muy diversos continentes hablan por sí solo. Con el mismo respeto, doctor, agradezco y reitero que Querétaro es su casa. Y por supuesto no puedo dejar de felicitar y al mismo tiempo agradecer al maestro Luis Octavio Vado Grajales por seguir poniendo muy en alto el nombre del instituto al realizar eventos de esta naturaleza que acercan a los queretanos y a las autoridades electorales a eminencias como las que ya he tenido el gusto de saludar. 25 años han pasado desde que se creó la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, más conocida como la Comisión de Venecia, creada a raíz de la necesidad de prestar apoyo y asesoría a
Y luego de que se autorizara también la inserción de países no europeos, han pasado ya más de 5 años de que se aprobara la inserción de nuestro país en dicha comisión. La obra que hoy tenemos el gusto de comentar recoge el trabajo de expertos con experiencias y de instituciones democráticas o que han contribuido al desarrollo democrático y de la ciencia política internacional. Así también cuenta con el destacado trabajo de académicos reconocidos en el ámbito del derecho, magistrados y ministros e incluso legisladores. Hoy tenemos el privilegio de contar aquí con la presencia de 2 de los actores protagónicos de esta obra que nos vienen a compartir su visión y su experiencia acerca de la misma. A ellos les reitero nuestro reconocimiento y a todos los presentes sean bienvenidos a este evento. Muchas gracias. A continuación, tendremos el agrado de escuchar al doctor Manuel González Oropesa, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el título con mención honorífica. En 1982 obtuvo el grado de maestría con especialidad en Derecho Público por la Universidad de California en Los Ángeles. Y en diciembre de 1995 recibió el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional. El doctor González Oropesa tiene una señalada participación en la formación de recursos humanos como docente, investigador y miembro de distintos órganos colegiados y comisiones dictaminadoras. Desde 1982 ha sido investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro fundador del Sistema Nacional de Investigadores y desde el año 2010 ostenta el nivel 3. En 2010 fue nombrado recipiendario de la Cátedra sobre México Moderno en la Universidad de Montreal, en convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 2007 fue distinguido con el nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. En noviembre de 2010 ingresó como miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y en noviembre de 2011 ingresó como académico de número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Desde noviembre de 2006 se desempeña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y a partir de junio de 2010 es miembro alterno a título personal de la Comisión de Venecia ante el Consejo de Europa, cuyo objetivo es la promoción de la democracia a través del Estado de Derecho. Cedemos el espacio al magistrado Manuel González Oropesa. Muy buenos días, muchas gracias por esta cálida recepción. Me da particular gusto estar el día de hoy con ustedes por tres razones fundamentales. La primera es que es Querétaro, en donde estamos en el Museo de Tautología, porque toda la ciudad es arte, y aquí estamos en el Museo de Arte de la Artística Ciudad de Querétaro. Es un gusto. Además, me recuerda que parte de mis orígenes, mi abuelo paterno nació en San Juan del Río y quizá de él, aunque no tuve mucha influencia directa, quizá de él viene mi gusto por la historia. Él era abogado e historiador y escribió La Revolución Social de México, el Fondo de Cultura Económica, y seguramente pues, su formación en este bello estado pues, le generó el gusto por la historia. Segundo, porque es muy satisfactorio para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estar con las autoridades electorales de Querétaro, con el organismo electoral encabezado por el maestro Gerardo Romero, que también están aquí presentes varias consejeras, el consejero Luis Octavio Vado, y el Tribunal Electoral
que robaron lo mejor que teníamos en la sala superior para designarlo magistrado, Sergio Guerrero, que está presente. Entonces, es muy importante que las autoridades electorales estemos en comunicación, y qué mejor que en comunicación intelectual, académica, como en estos eventos, porque nuestro país no nada más son las autoridades federales, sino muy importante son las autoridades estatales. Y las autoridades federales sirven sencillamente de apoyo a lo que tienen que hacer las autoridades estatales, y en Querétaro lo están haciendo muy bien. Y el tercer asunto es precisamente dar un atisbo de presentación de esta obra, La Justicia Electoral Mexicana, en el Foro Internacional, que por cierto ya está agotada, pero que si hay algún interesado, con mucho gusto trataremos de distribuirlas, retirar las que ya dimos a las autoridades electorales, porque ya lo saben, y distribuirlas a las otras personas. Creo que es un libro que vale la pena. ¿Por qué? Pues ya es una frase común decir que vivimos en una economía globalizada y que los países ya no pueden estar aislados, ya no están aislados. Por ejemplo, China, que era ejemplo milenario del aislacionismo internacional, ahora es un actor muy importante en el consorcio internacional económico y político. Bueno, lo mismo pasa en todos los ámbitos, y particularmente en el ámbito de la jurisdicción, de la administración de justicia, nuestro país y de la democracia. Nuestro país ha pasado del siglo XIX un poco renuente hacia los tratados internacionales, porque todos los tratados de paz que firmábamos eran pretexto para que las otras potencias intervinieran e invadieran al país, por Estados Unidos o Francia, etc. Pero hemos pasado de ese estadio original de nuestro desarrollo político a uno mucho más activo, de ser parte integrante de la comunidad internacional. Y la cuestión de justicia, la administración de justicia y la cuestión de las elecciones ya ha dejado hace muchos años de ser una cuestión doméstica, por muchas razones. En 1994, por ejemplo, empezó el primer programa de observación internacional a las elecciones de México. En 1994 yo recuerdo haber participado en algún programa de visitantes extranjeros, acompañando a varios abogados de otros países. Y ese fue, creo yo, el punto de partida para la transparencia y la legitimidad de las elecciones mexicanas. Es muy importante que las elecciones sean transparentes y de que se hagan conforme no solo a los parámetros nacionales, sino a los parámetros internacionales. En 2 semanas voy a tener el gusto de ir a un país del mar Caspio que se llama Azerbaiyán. Voy a hacer una observación electoral de parte de la Comisión de Venecia. Y en ese país, precisamente, se está discutiendo sobre si continúa o no en el Consejo de Europa, lo cual geopolíticamente es muy importante, por las prácticas que puede tener las elecciones de este año. Entonces, ya las elecciones han dejado de ser una cuestión nada más del fuero interno del país. Y la Comisión de Venecia, creada en 1990, es una comisión especializada en materia de derecho constitucional, de justicia electoral, y da su asesoramiento en la preparación de reformas constitucionales a los países. Se dirá que la Comisión de Venecia pues nada más debe de estar circunscrita a Europa, pero no, la Comisión de Venecia a partir del 2002, mediante el acuerdo del Comité de Ministros, ha expandido su área de influencia y ya tiene entre sus 60 miembros, países miembros, tiene a varios países de América Latina. De hecho, la Comisión tiene una subcomisión
de América Latina, que ha dictaminado varios proyectos de ley de Bolivia, que ha participado con escritos o recursos de Amicus Curiae en un caso muy célebre en Perú, y que continúa su acción, su asesoría en aspectos fundamentales sobre minorías, legislación electoral, etc. No es una mera recomendación la que hace, dictamina, y aquí está en este libro los dictámenes, algunos dictámenes que los miembros de México, representando al país como parte de la Comisión de Venecia, se proponen y se hacen, y en esos dictámenes es muy importante que el país al cual se destinan esas recomendaciones las cumpla. Ese es el problema que ahora nos congrega en Azerbaiyán, donde ha habido varias recomendaciones que tenemos que verificar si se han cumplido o no. Todo esto es muy importante porque si quiere uno mejorar la legislación, la democracia interna de los partidos políticos, por ejemplo, hay dentro de la Comisión, ustedes acceden a la página de internet de la Comisión de Venecia y encontrarán dictámenes sobre todas las materias: libertad de información, independencia de los jueces, regulación de los partidos políticos, democracia interna de los mismos, etc. Un sinfín de temas que pues son precisamente objeto de estudio y de resolución de los tribunales electorales. Hablando de partidos, agradezco mucho la presencia de representantes de 3 partidos, creo, que también nos acompañan, del Partido de Revolución Institucional, del Partido de Acción Nacional y del Movimiento Ciudadano. Bienvenidos. México forma parte de la Comisión de Venecia a partir del 3 de febrero de 2010 y hemos participado activamente en las sesiones. Es una comisión impresionante, la verdad, es decir, es una comisión que parece una especie de Naciones Unidas, toda proporción guardada. Pero sí tienen representantes de 60 estados y todos se reúnen y discuten temas importantes. Todos tenemos que participar, no solamente somos convidados de piedra, todos tenemos voz y voto en cualquier resolución que se dicte, por ejemplo, sobre Ucrania, en frente del representante de Rusia que está ahí presente, o de otros temas importantes. Para México ha contribuido con la Comisión de Venecia, ayudando a la Comisión de Venecia, el Tribunal Electoral hizo una especie de adaptación, renovación, modernización al sistema de base de datos que tienen ellos, que se llama VOTA, y es un sistema de base de datos sobre la legislación electoral del mundo. La tenían compilada, sistematizada, pero con un sistema ya desfasado. Entonces, en un acuerdo con el tribunal, nosotros ayudamos a modernizar ese sistema. Lo mismo lo hemos hecho con otro sistema de la comisión que se llama Códices. Ese sistema es una especie de resumen de las principales resoluciones en materia constitucional y electoral de los tribunales de todos los que estamos afiliados a la Comisión de Venecia. Los reportes ustedes los verán, tenemos una participación activa sobre esto, pero yo quisiera comentarles las cuestiones, digamos, prácticas interesantes que podríamos nosotros encontrar en este libro. He tenido la fortuna de participar en observaciones en Georgia, Bulgaria y Moldavia. Parecieran países muy extraños, por supuesto su cultura es tan diversa de la nuestra, pero los problemas electorales y constitucionales pueden ser muy similares. En Georgia, por ejemplo, y hay que entender el sistema político y la cultura de cada país, evidentemente, no lo podemos juzgar con los ojos mexicanos, con toda nuestra tradición liberal, etc. En Georgia presencié, y fue muy interesante presenciar el cambio de poder
de un partido a otro. Además, cuando se congregó la gente de la capital de Georgia para celebrar las elecciones y el triunfo del partido que se mencionaba, me impactó una cosa: un obispo del culto ortodoxo bendiciendo a la comunidad, y todos acercándose al obispo pues para congratularlo, para agradecerle que esté bendiciendo en ese momento. Por supuesto, la separación del Estado y la Iglesia georgiana no está establecida. Me impactó, la verdad. Le tomé la foto del señor obispo, me dio también mi bendición y me dio una tarjetita y me sentí muy bien. En Bulgaria, los observadores electorales fuimos llevados a varias casillas en Sofía y alrededor de Sofía, pero estaba ya todo el plan muy bien armado, que bueno, realmente por razón de seguridad, comodidad, está bien así, pero los integrantes de la observación, de la comisión que observaba, dijimos, ¿por qué no nos paramos en otra casilla que está fuera del programa para observar cómo está? Para ver si las elecciones son tan buenas como hemos visto que han estado en las anteriores casillas. Y oh sorpresa, las elecciones no estaban tan bien, nos maltrataron. La presidenta de la mesa directiva nos gritó y nos sentó en el banquillo: y ustedes no pueden hacer esto. Yo le dije, aquí está la autorización del Ministerio del Interior, aquí está la ley, tiene usted que aceptarnos. Bueno, nos aceptó, pero nos sentó en un banquillo lejos de sí. Y vimos multitud de irregularidades. Entonces, como consejo a los que van a observar las elecciones, sean ustedes libres, tengan freelance, siéntanse en ver las casillas que deben de ser y observen, sin intervenir, por supuesto, respetuosos, por supuesto. Nosotros le decimos a la profesora, directora de esta casilla, y callados reportados. Por supuesto, el reporte que salió de la Asamblea Parlamentaria en esas elecciones de Bulgaria no fue tan halagüeño para estas cuestiones. En Moldavia pudimos experimentar la elección, no solamente en la capital en algún momento, sino que también en una zona autónoma, deprimida, la más pobre de Europa, y pudimos constatar que efectivamente había unas elecciones adecuadas, a pesar de los problemas políticos que implicaba ese territorio, porque es un territorio independiente. Es una cosa interesante porque no todos los países son iguales, y Moldavia es un estado unitario, pero tiene dos territorios independientes. Uno de ellos está muy cercano a Rusia. Rusia interviene, imagínense ustedes, Crimea con Ucrania, y el otro al sur también tiene gran influencia. Entonces, realmente, ese es el mosaico de la democracia. Pero no es la democracia de Bulgaria, de Moldavia, de Georgia, es la democracia en general. La democracia es un fenómeno global y realmente se regula por estándares internacionales. ¿Qué nos ha dado el beneficio en estos 5 años nuestra membresía a la Comisión de Venecia? La verdad, la Comisión de Venecia ahora es una caja de resonancia para lo que pasa en México. Cada vez que vamos, llevamos un reporte, distribuimos, damos razón de nuestras sentencias, y ya esos reportes empiezan a ser citados, fíjense ustedes, en reportes de otros países por otros reporteros, como los llaman, con la experiencia de México. Estamos saliendo entonces del cascarón en que estábamos y ya estamos como actores a nivel internacional que siempre hemos sido, pero más bien en un papel expectante, en un papel de acusado. Ahora, en un reporte de Finlandia, cita la experiencia de México en algunas elecciones. También, por supuesto, nosotros nos enteramos de nuestras deficiencias
ciencias. Cuando empezamos a asistir a la Comisión de Venecia, nos enteramos del papel protagónico que deben de jugar los candidatos independientes. Y escuchamos muchas críticas a países que todavía en Europa no habían establecido el régimen legal de candidatos independientes. Yo me quedaba callado, por supuesto, en las sesiones, pero finalmente decía yo, ojalá que haya una reforma para establecer los candidatos independientes, y ya la hay. Entonces, estamos nosotros de alguna manera en sintonía con la democracia en el sentido internacional. También esto ha demostrado o ha propiciado nuestra membresía por el interés de otros organismos internacionales que son muy importantes. Por ejemplo, con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, desde hace muchos años, ya está aquí en México y tiene un gran interés. Con IDEA Internacional, que es una organización internacional en materia electoral, con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y con el Centro Internacional para Estudios Parlamentarios. Entonces, los organismos internacionales comienzan ya a conocer la experiencia de México e involucrarse e interesarse más. Entonces, ya no hay vuelta para atrás, ya estamos en eso y debemos nosotros de consolidarlo. Líbano, por ejemplo, hace años, para reestructurar su Corte Constitucional, dio el ejemplo de México y lo estudió e invitó a personas para que expusieran cuál era la experiencia del Tribunal Electoral Mexicano. Egipto, bueno, si bien les ocurre lo mismo que a los Estados Unidos y matan a personas inocentes, pero Egipto en el ámbito electoral está muy interesado también en acercarse al modelo, al ejemplo de México. Entonces, vean ustedes que ya las cuestiones de democracia, de justicia, son cada vez más objeto de atención internacional, y en este libro se da cuenta de esto. Lo hacemos, publicamos este libro por varias razones: por la transparencia que debe conducir a las actividades del Tribunal Electoral, pero también, déjenme decirles, por el orgullo que ha implicado el pertenecer a una comisión tan prestigiada y el trabajo que hemos ofrecido en esa comisión. Muchas gracias. Para dar continuidad con la presentación del texto que nos ocupa, me permito presentar a nuestro siguiente invitado. El doctor Dong Nguyen Hu estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Lausanne, Suiza. Tiene una maestría en Sociología por la Universidad de la Sorbona de París y un doctorado en Economía por la Alta Escuela de Ciencias Sociales de París. Ha sido profesor visitante en el Colegio de México, la Universidad de Chulalongkorn, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Sosé, la Universidad de Hanoi, la Universidad de Argelia y la Universidad de París. Desde 1984 trabaja para la Organización de las Naciones Unidas, donde se ha desempeñado como oficial de Asuntos Económicos en Bangkok, jefe de la sección de Desarrollo Social en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en México, y oficial de Asuntos Económicos en Nueva York. Ha participado en misiones electorales en Nicaragua, Haití, El Salvador, Eritrea, Sudáfrica, República de Centroáfrica, Sahara Occidental, Guinea-Conakry, Zimbabue, Nigeria y Timor Oriental. Fue coordinador general de proyectos de asistencia a la observación electoral del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Actualmente se desempeña como asesor especial del representante de la Organización de Estados Americanos en México. Cedemos el micrófono al doctor. Señor Presidente
Es siempre el honor en privilegio y una responsabilidad. De lo que escuché de mi comunidad, hay un tema que nunca estudié realmente a fondo, es la ley. En varias oportunidades pedí al señor magistrado Manuel González Oropeza de buscar una forma para entregarme un bachillerato honoris causa en ley, porque es todo lo que me falta en mi estudio, y que comenta hoy en día una obra tan especializada, tan rica, es un reto. Entonces, yo no me voy a decir, usted tiene que leerlo, es obvio. No tiene que leerlo, tiene que reflexionar, tiene que estudiarlo, porque y la calidad de los autores de este libro dice que vale la pena efectivamente de trabajar. Pero trabajar es de abrir pistas nuevas, no es únicamente de trabajar como tal, pero como pistas de reflexiones. Hoy en día el señor magistrado nos abrió una pista, porque él lo conoce bien, porque él participó en la construcción de este trabajo. Es la pista de la reflexión entre la articulación entre orden jurídico nacional y el orden jurídico internacional. Este me parece efectivamente un tema del futuro. Hoy en día no podemos hablar de derechos humanos, por ejemplo, si no tomamos en cuenta lo que dicen las convenciones internacionales. La discusión sobre la soberanía y la convencionalidad es una discusión muy especializada de los jueces constitucionales en primer lugar. Pero nos afecta también de cierta manera. Cuando hablamos del trabajo de la Comisión de Venecia para construir la democracia, yo pienso a la construcción de los edificios. Hoy en día no hay más normas nacionales de construcción, hay normas también internacionales, porque no se puede finalmente limitarse a este aspecto, yo diría, como lo explico bien el señor magistrado, es que es una vía de cooperación una cooperación es una carretera a dos vías. México contribuye a la reflexión internacional y el internacional va a contribuir también a la reflexión en México. Es que lo que personalmente llamo la idea del pluralismo ordenado. ¿Cuál es la jerarquía finalmente de los órdenes jurídicos que encontramos ahora? Entre el regional, el nacional y el internacional. Pero ese es una pista que abrió a un experto en la materia, que es el señor magistrado. Yo, por mi parte, si me permites, voy a leer este libro y voy a presentar una visión más, lo que se dice la directora del museo, una visión de ciudadana. La visión de ciudadana es más que la visión de ciudadana, es la visión de alguien que ha pasado muchos años a intentar de construir la democracia. Y me dio cuenta de la dificultad y la importancia finalmente del trabajo jurídico. Le doy un ejemplo muy sencillo. Cuando nos enviaron a Afganistán hace como 10 años para organizar la primera elección democrática, todos mis amigos, empezando con este señor, diciendo, ¿qué vas a hacer como democracia en Afganistán? ¿Por qué? Porque en Afganistán las mujeres de la región Pashtun del sur, la mayoría de la población,
las mujeres no tienen nombre. Es la hija de alguien, es la hermana de alguien, es la esposa de alguien, es la madre de alguien, pero no es alguien. ¿Cómo construir la igualdad y la libertad en esta situación? ¿No? Y yo diría, a partir de esta reflexión, si entramos en la primera idea de que si el orden jurídico tiene que reflejar la voluntad política. Y dentro del orden jurídico no podemos tampoco ignorar el tiempo real. El tiempo real es el tiempo histórico que permite a una sociedad de cambiar de manera progresiva. Porque si por un decreto, por una ley general, se puede cambiar la situación de Afganistán en una democracia de tipo Suiza, yo diría que es fácil. No van a necesitar gente como nosotros, ¿no? Va a necesitar únicamente una ley y ya se acabó. Aquí el problema es mucho más complicado. El problema es de dos ideas, de dos, y yo voy a robar también los autores de los juristas. La pregunta es la siguiente. ¿En qué sentido la ley puede ayudar a la construcción de la democracia? No es que no construye, pero ¿en qué sentido? ¿Y por qué? Porque un gran jurista, ¿no?, que se llama Hans Kelsen, siempre hace la distinción, cuando hablo él de la democracia, hablo de la diferencia entre democracia como ideal y realidad social. Y yo creo que este es la clave de nuestra reflexión. Para adelantarlo, porque cuando llegue el tiempo ya no voy a tener 3 segundos para terminar, yo diría, de mi visión, la ley son las medidas que permiten de reducir la distancia entre el ideal y la realidad. El ideal de la democracia, la libertad, la igualdad. Pero sabemos que cuando se adoptó la Declaración de los Derechos Humanos y del Hombre y de los Ciudadanos, en 1789, Francia tiene que esperar 200 años antes que las mujeres puedan votar. Es la patria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tiene que esperar 200 antes que las mujeres puedan votar. Este ya es una distancia enorme entre el ideal de la igualdad y la realidad social. Por eso hoy en día entendemos, hay muchas publicaciones sobre, por ejemplo, la desigualdad económica, social y la calidad de la democracia. Yo diría, este es típicamente un falso problema, pero viene de esta distancia entre el ideal que tenemos y la realidad social que tenemos que cambiar. ¿Y quién puede cambiarlo? Yo diría los jueces y los jueces más que los legisladores. Y voy a entrar en un terreno un poquito más complicado y más controversial. Pero yo diría, si leemos un libro sin espíritu crítico, es que ya no es leer, es aprender. Yo sugiero una lectura crítica y una lectura donde hay más preguntas que respuestas. Pablo Picasso, yo creo, dice que las computadoras son estúpidas porque no dan que las respuestas, no saben hacer preguntas.
Entonces, como yo no soy tampoco ingeniero, voy a hacer más preguntas que respuestas. La democracia, ¿qué es? Kelsen dice, y yo lo adopto sin ser jurista, Kelsen dice, es un sistema dentro del cual las normas jurídicas que se aplican a los ciudadanos son productos de la adopción de estos ciudadanos. Es que yo acepto la ley porque la ley es producto mío. Esta es la definición la más general, ¿no?, de la democracia. O, como dice un filósofo francés, Alain, dice, la democracia es la resolución de los conflictos dentro de la ley y sin violencia. Y yo diría, este es exprimir la idea general de la democracia. Es decir también que la democracia no tiene una esencia, no podemos medirla, comparar un país a un otro país, dicen este país es más democrático que esto, es una visión de tipo ideológica y no una visión real, porque nadie puede calificar finalmente la idea de la democracia, ¿no? La democracia mexicana es diferente de la Francia, porque es un sistema presidencial y allá es un sistema parlamentario, por ejemplo. ¿Qué es más democrático? Yo no sé. Yo diría evitar de hablar de este, pero lo que sé es que tenemos, yo termino con este punto, tenemos unos elementos constitutivos de la democracia. Sí, podemos decir. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Yo diría, tenemos 3 elementos fundamentales para hablar de democracia. Uno es la arquitectura constitucional. Segundo es la exigencia del pluralismo. Y tercero es la existencia de un Estado de derecho. El primer elemento, la arquitectura, rápidamente ya tiene 3 componentes. El primer componente es la vieja idea, pero sigue válida, de la separación de los poderes. Separación es decir, autonomía y control mutual. Autocontrol. Es la vieja idea del espíritu de las leyes de Montesquieu. Los poderes se controlan. En Montesquieu dice una frase que sigue, para mí, especialmente llegando del país donde llego, el poder controla el poder. Toda la reflexión sobre la autonomía hoy en día viene de esta idea. Es un sistema de control mutual. Segundo componente de la arquitectura es la existencia del sufragio universal, donde la participación de la población a la fabricación de sus leyes, de sus normas jurídicas. Y el tercer componente es siempre la búsqueda del consenso, porque la búsqueda del consenso en la vida política y electoral significa que algo muy sencillo, es que todos aceptamos los resultados de las elecciones. Esta es la búsqueda que sea, pero a una condición. Es que hay elecciones que sean auténticas, que sean realmente, que reflejan la voluntad de la población. Nuestro trabajo, y yo de lo que leí en la contribución de México o de las misiones de observación en la Comisión de Venecia, refleja esto.
no es más que estos resultados reflejan o no la autenticidad de la voluntad popular. Podemos discutir de elecciones. En mi biblioteca tengo como 2 metros de libros sobre el proceso electoral de México, de todos los lados. Es el único país que conozco donde hay tantos estudios sobre las elecciones. Pero resumiendo, de que yo acepto las elecciones porque estas elecciones reflejan de manera auténtica, verídica, mi voluntad y mi voto. Este es, yo diría, el componente fundamental. La exigencia del pluralismo significa, uno, que los electores son libres de su decisión. Significa el voto secreto e individual. También yo diría, refleja la idea de que los votos tienen que tener el mismo valor. Es la igualdad de condiciones, pero igualdad de peso. En la Constitución soviética de los años 30 es genial. Usted tiene que leerla para ver cuál es el camino entre la Constitución de 1730 y la Comisión de Venecia. Es que como es un país de dominación proletaria, cada 50.000, cada 100.000 obreros tiene un representante y cada 500.000 campesinos tiene un representante. Este refleja la prioridad política en el voto, por eso que no es igual. Segundo componente del pluralismo es que hay un pluralismo de proyectos, es que hay una posibilidad de seleccionar entre varios proyectos. Y por eso Kelsen es el que promueve la presencia de los partidos políticos. Más usted tiene partidos políticos, más tiene la posibilidad de seleccionar entre proyectos alternativos. El problema que tenemos en el mundo hoy en día es que las opciones son menos y menos abiertas. No hay mucho más, por ejemplo, en términos de financiación pública, en términos de política externa, no hay muchas diferencias entre los partidos políticos. Por eso, probablemente que entramos en una situación donde los resultados son más cerrados que antes. Hoy en día la situación de 2006 en México no es única. Lo siento mucho, señor magistrado, ya usted no dejó de ser una excepción. En Costa Rica, en Alemania, en Italia, en El Salvador, en todos los países que conozco, los resultados son más cerrados, porque las opciones son menos abiertas. Y finalmente, hay un aspecto donde México ha contribuido muchísimo a la reflexión mundial, es que el pluralismo significa también el respeto de las minorías. Las comunidades indígenas, por ejemplo, en México, ha sido un tema de reflexión en Líbano, un tema de reflexión también en Irak, el tema de reflexión en Afganistán. Porque este tratamiento, yo cuando presenté la idea de que en Oaxaca hay más de 500 comunidades y que pueden vivir en paz, afecta mucho la reflexión, influye mucho la reflexión sobre el tratamiento de las minorías étnicas, religiosas en otros países, especialmente en Medio Oriente, pero también en Guinea, también en Mali, también en Senegal o Costa de Marfil. Hablo de países donde trabajé un poquito. El tercer elemento, y termino con el último elemento constitutivo de la democracia es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho lo entendemos de manera general como algo fácil. Es que la ley es para todos, para los que producen la ley, el Estado,
tiene que obedecer a la ley. El principio de legalidad es un principio general. Pero yo diría hay un segundo aspecto, y este me tocó un momento otra vez. Es el tema de que la ley refleja la voluntad general a condición de estar dentro del cuadro constitucional. Y esa es una gran diferencia. Es que el control de constitucionalidad ahora es más y más generalizado que usted podría imaginar. De los 190 países miembros de las Naciones Unidas, más de 80 tienen hoy en día una Corte Constitucional. Hace como 7 años, en 2008, Francia, después de Alemania y después de Finlandia, introdujo la idea de la cuestión preliminar de constitucionalidad. Es que cualquier ciudadano puede pedirlo a ver la ley que me mando es una ley conforme a la Constitución o no. Este genera un problema, yo diría, normal. Uno, ya lo que el magistrado significa es la globalización, la penetración de la ley internacional, obliga finalmente una reflexión más, yo diría, experta de la Constitución. La Constitución y refuerza el poder de los jueces constitucionales. Este genera, yo diría, una primera discusión que cuál es la diferencia, cuál es el poder comparativo entre el Parlamento, que supuestamente es un órgano de la voluntad general, y la Constitución. Porque los parlamentarios no pueden votar una ley que es contra la Constitución, si ellos representan la soberanía popular. Yo diría, no es terminado, de mi punto de vista, no es un tema, yo diría, cerrado, es un tema de reflexión, porque si yo soy más provocador, diría, usted no se olvida de que hay una vieja discusión desde los años 20, empezando en los Estados Unidos, de un señor que se llama Van Walter, sobre el gobierno de los jueces. En los Estados Unidos no se puede imaginar la vida política y económica sin las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Este es un punto, yo diría, importante. ¿Quién manda? Sí. Y a partir de regresamos, y yo termino sobre este punto, regresamos a la idea muy sencilla de que la arquitectura constitucional, el Estado de Derecho o la visión, yo diría, la garantía del pluralismo, todo llega a un punto que llamaré el espíritu no de las leyes, pero el espíritu democrático de las leyes. Es que gracias a las leyes y gracias a los jueces podemos reducir más y más la distancia entre la realidad y el ideal democrático, pero gracias también a la ley podemos pensar a una transición de fase a fase, y gracias a los jueces, que son, ahora hay un debate sobre si los jueces mandan, ¿de dónde viene su legitimidad? La legitimidad de los parlamentarios viene de la elección.
nadie lo niega. Pero usted se da cuenta también que entre los representantes y los representados hay también una distancia. Siempre hay una distancia. Y por eso en Inglaterra, por ejemplo, se prohibía el mandato imperativo. Usted, como yo hablo bajo la autoridad del control de los señores de partidos políticos o diputados eventuales, ¿no? Usted puede ser elegido por una circunscripción, pero su mandato es un mandato general, un mandato nacional. No es como miembro del Congreso para defender su territorio. ¿Por qué? Porque sabemos que hay interés diferente entre el nivel nacional y el nivel local. Y la política busca la armonía entre los niveles y busca la armonía entre las instituciones que son autónomas y que son dependientes unas de las otras, y finalmente todo el arte de la gobernabilidad. Pero el arte de la gobernabilidad no puede hacerse de manera abstracta, tiene que hacerse bajo el umbrello del Estado de Derecho, como ya empezó a decir. Gracias. A continuación, cedemos el espacio al maestro Luis Octavio Vado Grajales, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Quien destruye un camino se ve obligado a reconstruirlo antes de volverlo a caminar. Señor magistrado Manuel González Oropesa, señor doctor Don Guillén, señor consejero presidente Gerardo Romero Altamirano, compañeras integrantes del Consejo Electoral, señora diputada Leticia Mercado Herrera, señora diputada María del Carmen Zúñiga Hernández, señor magistrado Sergio Arturo Guerrero Vera, asistentes que nos honran el día de hoy con su presencia, maestro Alberto Guevara, muchas gracias por tu apoyo para la realización de este evento. Mis predecesores en la palabra han hablado bien del texto que hoy nos congrega. No sumaré mis palabras a lo que ya se expresó de forma adecuada por cierta reticencia a oscurecer el cuadro o a afectar la perspectiva. Pero es mucha la tentación. Quisiera preguntar al doctor González Oropesa sobre los monjes votantes en Georgia de los que habla en su participación, pero me quedo solo con algunas de las ideas que extraigo del libro y que podrían ser objeto de estudio para futuros ajustes a nuestra legislación comicial. Primero, esta idea de que los candidatos independientes que han obtenido un escaño en el Parlamento no tengan de nueva cuenta que salir a las calles a recolectar firmas para volver a registrarse como candidatos para un proceso de reelección. Segundo, ligar un porcentaje del financiamiento a los partidos políticos al triunfo de sus mujeres postuladas, bajo un esquema de fomentar la participación de la mujer y la representación de la misma en la política. Tercero, conseguir una legislación más general, menos casuística y desde luego más ligera. Me parece que el papel que me toca el día de hoy es exponer el porqué de este evento. ¿En qué viene al caso hablar en Querétaro de si la legislación rusa es confusa o si en Georgia no se deja votar a los drogadictos? Alguien podría pensar que si estamos inmersos en el proceso electoral extraordinario de Huimilpan, mejor nos pongamos a hablar de cuántas casillas se van a instalar. Y yo les diré que después podremos hablar de eso, pero que seguramente serán como 44. Para razonar la causa que nos convoca, me referiré a un reciente evento celebrado en la Ciudad de México. En un edificio casi tan galano como este, hubo oportunidad de escuchar a diversas autoridades que lo son por nombramiento o por conocimiento en la materia electoral. El tema que nos reunió, lo recordará Yolanda, lo recordará Arturo,
fue analizar el proceso electoral 2014-2015. En este encuentro, escuché una idea que ustedes me disculparán, desde que la oí me pareció asonante. Aún sin saber qué significaba, algo en su estructura me parecía dislocado, impropio. La frase era legislación electoral base cero. Fue la expresión que en las augustas paredes de la Escuela Nacional de Medicina se pronunciaron y me quedaron retumbando en el cerebro. ¿Qué significa esta expresión que me incomodó? Fue explicada por dos asistentes. Significa que ya no es necesario revisar y ajustar el modelo electoral mexicano, que más bien es necesario una especie de momento fundacional, concepto tan caro a la terminología de la transición, merced a la cual debe hacerse a un lado el entramado legal e institucional que hemos venido construyendo y crear todo un nuevo marco jurídico y autoridades que regulen el fenómeno democrático en nuestro país. José Goldenberg, con esa su inteligencia tan clara que le permite expresarse con sencillez, opuso un rotundo no al académico despropósito. Desde la altura que le otorga el reconocimiento público y la solidez de su experiencia, señaló que mucho hemos avanzado, mucho hemos recorrido y más hemos construido en favor de una democracia electoral consolidada, y que derribar lo sólidamente fabricado no es garantía de que se construirá algo mejor. Creo que Goldenberg tiene razón. Se ha vuelto una moda hablar de base cero, tecnicismo de anclaje presupuestal que implica construir proyecciones de gastos sin tener en cuenta lo realizado en ejercicios pasados. El término corre con suerte y el día de hoy hasta los amigos enemistados proponen hacer base cero de sus rencillas y retomar la antigua relación. Pero no debe ser así en materia electoral. Este texto da cuenta del peso y la autoridad, tanto técnica como moral, que México ha tomado en materia comercial. El que la cuna del mundo moderno, Europa, incluye entre sus comisiones a señeros juristas mexicanos como el doctor González Oropeza, habla desde luego de las prendas personales de los participantes, pero también del prestigio de nuestras instituciones. Señalaba el doctor González Oropeza que es descendiente de sanjuanenses y algo tiene la tierra de San Juan que da buenos